Debate de voceras de partidos políticos. Agradezco muchísimo, como cada semana, Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Camila? Bien, gracias, Juan. Contenta de estar acá contigo. Muchas gracias, Camila. Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN. Bienvenida, Itzel, que gusto saludarte de nuevo en esta mesa. Muchas gracias, un honor acompañarte por acá. Muchas gracias también a Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenida, Carla. Gracias, amigo. Aquí estamos atentos con tu auditorio. Y Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Pues el tema que nos convoca, lamentablemente, es el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. La conferencia del fiscal general de la República, Sofía Margarita, la dio el día de ayer. Adelantó el recorrido que se dio hoy por parte de algunos compañeros reporteros y colectivos de buscadores allá en el Rancho Izaguirre. ¿Qué opinas de lo dado a conocer hasta el momento por la Fiscalía y de cómo se está atendiendo este asunto a través de los 3 niveles de gobierno? A ver, justamente creo que lo más importante sobre este tema es que sí sabemos, ¿no? Porque va a haber 4,000 versiones, declaraciones. Además de que creo que hay que entender que en una cosa tan dolorosa como esta, con tanta desesperación, pues también ves a las familiares, a las víctimas, a las madres, pues un estado que, digo, perdón, a mí lo que más me rompió el corazón de ver el recorrido el día de hoy no es el contexto del lugar, la discusión de si había o no había incineradores, en fin, es pues ver a estas personas con sus vidas destrozadas, con pues esta expectativa de encontrar una respuesta pues a una pregunta muy compleja y muy dolorosa, ¿no? Entonces quisiera empezar por decir eso, que lo que sí sabemos, o de menos lo que yo sí sé, es que estamos en una situación que nos debería de parecer excepcional y anormal. O sea, lo que pasa en este país, el número de desaparecidos, el maltrato y la manera en la que deshumanizamos a nuestros compañeros y compañeras migrantes, la forma en la que hemos relacionado la violencia como a la cotidianidad no es normal. Es lo que verías en un país en un estado de guerra, es lo que verías en un país con un toque de queda. Entonces a mí me parece que estamos en un momento pues, que ya rebasó mucho de lo que de menos yo puedo procesar en ese sentido, ¿no? Al respecto puntualmente de la actuación de la Fiscalía en Jalisco, yo personalmente pienso que ya llegamos a estos como espacios performáticos para tratar de evitar que se salga de control la narrativa, como lo es dejar que muchas personas puedan acceder a un predio donde pues efectivamente lo que debería de haber es una investigación con suma delicadeza. Sin duda. Entonces no sé dónde me paro, la verdad. O sea, por un lado, entiendo la necesidad de transparencia, la desesperación. Seguimos el día de hoy sin tener una versión de los 43. O sea, entiendo que queremos combatir eso, pero no sé si realmente estamos haciendo lo correcto, permeando en un espacio pues, que necesita de un cuidado particular. Y esto reconociendo que fue una decisión de transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Que bueno, estaba acordonada la zona y algunas personas se saltaron los cordones. Carla Sánchez, del Partido de Revolución Institucional, dice Sofía Margarita que lo más importante es saber qué sí que pasó. A mí me parece, no sé tú qué opines, que es importantísimo también saber qué no pasó. En efecto, querido Juan, yo la verdad estoy muy consternada. Me parece que ahorita todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, lo que han subido las madres buscadoras, lo que han, incluso lo que dijo la Fiscalía General de la República, lo que ha dicho la Fiscalía del Estado, realmente es una situación muy lamentable que estremece a todo el país, sin duda, y de lo cual pues estamos hablando en todos estos días recientemente. Me parece también que ha habido una insensibilidad muy, muy, muy fuerte y muy grave por parte de nuestras autoridades en el momento en el que pues se ve todo el tema de logístico para asistir a Rancho Izaguirre, todo lo que se ha comentado ahorita, porque te voy a hablar como activista durante todos estos años que he llevado yo como activista, cuando las madres buscadoras hablan desde el dolor, desde el sentir de lo que pasa en sus vidas cotidianas, no hay pero que valga en cuanto al tema de inconsistencias de las que se han hablado y también tras esperar los protocolos que deben de llevarse a cabo según la Fiscalía General de la República. Creo que ahorita lo han dicho, vamos a tener que actuar de manera muy rápida por todos los indicios que ya hay, pero pues es lo que no estamos viendo. Tan es así que sabemos más ahora de nuestras madres buscadoras o lo que han hecho ellas a partir de lo que se ha comentado a través de todo lo que se ha acontecido en ese aspecto en específico, pero no lo sabemos del lado de nuestras autoridades. Hoy nos encontramos hace unos minutos con muchos videos lamentables, muy crueles, donde justamente se dice que limpiaron todo lo que hay adentro, lo que había dentro del campo de Izaguirre, que hay ciertas cosas que no siguen dentro del tema de fotografías, de los nombres, de todo eso que habían comentado. Entonces yo creo que hay que tener mucho valor pues para estar ahorita dentro de este tema en específico. Y mucha certeza con datos científicos. Carla Sánchez, mi compañero Juan Antonio Jiménez está en el Rancho Izaguirre en estos momentos y me acabo de enlazar con él. No hay hornos crematorios ni evidencia suya. Un horno crematorio no lo levantas así que no quedan rastros,
un horno crematorio, para empezar necesita tener ciertas temperaturas para poder funcionar. No es de que lo levantes como una tienda de campaña y así. No hay toneladas de madera, no hay instalaciones de gas, no hay montañas de ceniza. Sí, refiriéndome a la ropa y los accesorios que van sacando en un momento en esta famosa página donde uno puede meterse y puede ir viendo qué es lo que se va recabando. A eso específicamente es a lo que hay ahorita ese tema de indicios, vaya, que de los que se han estado hablando. No. Estamos hablando de que tendría que haber claridad, ya lo mencionaste tú, que desde el principio tiene que haber un espacio de análisis, de reflexión específicamente de lo que tiene que pasar de la Fiscalía del Estado hacia la Fiscalía General de la República, porque tenemos entendido que por lo que se dijo, es lo primero que tiene que haber es que todas estas pruebas que se juntaron o que tuvieron tienen que ser entregadas a la Fiscalía General de la República para que ésta empiece a proceder ahora sí desde una Fiscalía General de la República. Para que lo traiga de manera completa, de manera total, tal y como es su competencia, y por eso ayer la Fiscalía del Estado de Jalisco entregó el expediente completo a la Fiscalía General de la República. Estamos unos segunditos de irnos una pausa. Regresamos contigo, Camila Martínez, sobre este tema en el que hay que discutir, me parece, y por eso fue bueno que mis compañeros reporteros estuvieran en Chitlán el día de hoy a través de la evidencia, porque la narrativa tiene que estar en el plano de la información, no de la especulación, no de la politiquería, sino de la información obtenida a través de datos corroborables, 1, 2, 3, las veces que sean necesarias, y datos científicos. Y por eso, pues me da mucho gusto participar, nada más como moderador, en esta mesa, porque aquí no hay politiquería, aquí hay amor por México. Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya. Continúa este debate. Fórmula Noticias con debate de partidos políticos. Camila Martínez de Morena, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, Itzel Arellano del PAN y Carla Sánchez del PRI. Por supuesto que estamos acá en el debate sobre las investigaciones del rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde hoy se dieron cita a compañeros reporteros y colectivos de buscadores. Algo muy importante, lo decía antes de la pausa, para que la narrativa esté en el plano donde tiene que estar, que es en el de la información. Pues es desgarrador ver el dolor de personas que están buscando a un familiar desaparecido. Yo creo que pues nadie puede ser indolente ante esa situación. Sí, ni ajeno ante el dolor de estas personas, ¿no? Terrible. La verdad es que ver hoy los videos de las madres, los padres entrando ahí al rancho, teniendo que saltarse estas bardas que habían puesto, sin tener realmente un acompañamiento y una atención, ¿no? Es digo, terrible, ¿no? Y una de las cosas que tú decías, bueno, a ver, ¿qué sí pasó y qué no pasó? Y la verdad es que es muy duro escuchar al fiscal general de la República hacer pues todo este recuento de lo que no se hizo en 6 meses, que la Fiscalía Estatal tenía que haber procesado no solamente las huellas, no solamente la ropa que se encontró, ¿no? Que no dieron aviso a la Fiscalía General de la República de las armas de alto calibre que había, ¿no? Digamos que también hubo declaraciones de gente que había estado al interior del rancho que señalaba que había colusión de autoridades locales con grupos del crimen organizado y tampoco hubo un procesamiento en ese sentido, ¿no? Y como bien dices, parece que la conversación se está enrareciendo, ¿no? Como ha buscado haber mucho ruido en lo que está sucediendo, y una cosa sí lamentable es que nosotros aquí decimos a todos nos duele, pero hay gente a que no le duele, Juan, gente que ha dedicado, por ejemplo, con esta exposición que se hacía de las cuentas de bots que han buscado pagar con millones de pesos para generar pues una narrativa donde algunos políticos de oposición han querido sacar una ventaja que me parece una falta de respeto y muy, muy desagradable. Itzel Arellano, del Partido Acción Nacional, pues también comentabas tú, ¿no?, el dolor que causa ver a las familias buscadoras y, bueno, pues la necesidad, hablábamos aquí, de que a las familias y a los colectivos buscadores los reciban desde lo más alto de las autoridades de nuestro país, y si han llegado a aprovecharse de ellos, porque sí ha sucedido, carroñeros que se valen de el dolor ajeno para temas politiqueros, pues también es porque los colectivos de buscadores no se sienten escuchados ni volteados a ver. Itzel. Gracias. Sí, a ver, de inicio, sí, los colectivos no han sido recibidos. Lo decíamos ahorita en la pausa, 6 años de no ser recibidos. Las madres buscadoras, además, durante lo que va este sexenio, ya muy avanzado o sea, han hecho de todo. El 8M hicieron huelgas de hambre. De verdad, creo que aquí no hay quien no sienta conmoción. Creo que no hay quien no sienta indignación. Pero quiero ir un poquito a lo que tú decías, datos corroborables. Lo que a mí me parece gravísimo es que el gobierno federal, vía la Fiscalía General de la República, esté construyendo una narrativa política que les permita tener una salida salvable respecto a lo que está sucediendo, cuando lo que sí deberíamos de estar haciendo es investigación de fondo. La verdad, a mí me parece
súper de más este tema de que hayan organizado una visita, no porque no se necesite la transparencia, que sin duda se necesita, pero que se pudo haber otorgado haciendo un informe, teniendo apertura a la información y no contaminando la escena, y además con este morbo que le permitieron tener a los medios de comunicación respecto a gente que desapareció y que fue posiblemente asesinada en ese lugar. Yo no me atrevería a decir más, pero lo que sí me parece es vulgar, me parece morboso y me parece innecesario. Y me parece que en este afán de construir una narrativa que les permita salir sanos y salvos de este horror, están de verdad teniendo muchísimas omisiones en el proceso. Gracias, y eso me parece grave. Sofía Margarita, voy contigo. ¿Opinas que fue algo que sobró la visita por parte de periodistas y familiares de personas desaparecidas en el Rancho Izaguirre el día de hoy y que no se está investigando? A ver, yo reitero en que me parece, no sé dónde pararme. O sea, sí me siento, y sobre todo porque yo en esta mesa no vengo como ciudadana, vengo como alguien que representa un espacio político, y donde todas las que estamos aquí sentados, y pues por supuesto tú, Juan, sabemos que cuando uno tiene que reaccionar ante este tipo de situaciones, pues es que nada acaba siendo suficiente para soslayar pues, la ansiedad social, etcétera. Y por eso yo empezaba diciendo que creo que lo que sí sabemos es que hoy ya estamos en una situación que ya nos rebasó a todos y a todas. Yo creo que hay en los 3 niveles de gobierno autoridades coludidas, y por ende creo que esta es una chamba que nos toca a todos los niveles de gobierno y a todas las fracciones políticas, que no se le olvida al PRIAN, que no se le olvida a Morena, que también en Jalisco gobiernan municipalidades, en el propio municipio donde está el Rancho Izaguirre tienen regidurías. Entonces es un problema, uno, que nos convoca a todos. 2, yo sí quiero hacer hincapié en algo que ya mencionaba Camila, y hay un guiño. A mí me parece de verdad muy desagradable y muy desafortunado lo que pasó en el Congreso de la Unión con estas lonas, aprovechando la situación, señalando, en este caso, pues una cosa partidista, Movimiento Ciudadano, Morena, Acción, no sé qué. Y quiero cerrar esta intervención contándoles una breve anécdota. Cuando se cayó el metro en la Ciudad de México, que además se cayó en época electoral, cuando los partidos nos estábamos jugando el todo por el todo. Yo en ese momento era candidato a una diputación local, y a todo el equipo de esta ciudad, nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, nos convocó ese día en la noche por Zoom, porque todavía era época pandémica, y nos dio una instrucción muy clara. Primero, las víctimas. Aquí nadie se va a ir a tomar una foto, no nos vamos a ir a hacer agosto de este asunto. Primero, las víctimas. Y esto ya es una crisis donde no es que se caiga el metro un día, todos los días en este país hay una crisis. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y dejamos la politiquería de lado y dejamos de colgar lonas, perdón, pero estúpidas, sobradas, y trabajamos todos juntos y juntas. Y de verdad, por eso reitero, no se les olvide que ustedes nosotros todos tenemos autoridades municipales en ese estado en particular. Y no queremos hablar de Guanajuato, y no queremos hablar de Tamaulipas, y no queremos hablar de Sinaloa. El problema ya nos rebasó. El Rancho Izaguirre lo que es indignación. Y lo que la indignación a veces nos presenta es una ventana de esperanza para ver cómo podemos echarle montón a esto y contrarrestarlo. No sé cómo, o sea, creo que quienes pensemos en que en los 43 sacaron a la gente a la calle a marchar y hoy seguimos sin una explicación clara, pues eso se vuelve muy desesperanzador. Pero creo que lo más desesperanzador de todo es pensar que esto es algo que va a ser a gusto político para las elecciones en Veracruz o en Durango, cualquier estupidez, y que no realmente va a convocarnos a todos a responderle a la sociedad civil, que lo que está haciendo es pedirnos que ya no importa quién fue, sino lo que importa es arreglarlo. Carla Sánchez del PRI, pues está haciendo Sofía Margarita un llamado a la unidad y a trabajar en común y a dejar a un lado la politiquería. ¿Tú qué dices? A ver, hay que estar, como lo hemos hecho en esta mesa, hay que estar primero a la altura del debate, hay que estar a la altura de lo que está sucediendo ahorita, porque ahorita estamos hablando de víctimas, estamos hablando de un acto atroz, de algo que ha marcado, yo me atrevo a decir, algo de lo más importante que ha sucedido en nuestro país en estos últimos años. O sea, creo que esto ha estremecido a todos en general. Y aquí la pregunta es, ¿se va a seguir haciendo de esto un espectáculo o se va a esclarecer realmente lo que sucedió en el Rancho Izaguirre? Creo que aquí hay 2 cosas que ya habíamos igual mencionado. Una de ellas es que, pues sí, como se ve, hay omisión por parte del gobierno local, estatal y federal de, pues no el esclarecimiento de manera expedita de todo esto que se ha llevado a cabo, pero también que hay colusión prácticamente de personas en específico que ha determinado y ha puntualizado la Fiscalía General de la República. Yo aquí creo que sí tiene que haber comparecencias, sí tiene que haber personas que incluso pues se les pueda decir cómo es que estamos en este tema, pero qué es lo que sucedió y por qué no se dieron las condiciones que hoy estableció desde ayer estableció la Fiscalía General de la República. Yo quiero comentar que en el tema de México suma al menos actualmente 5,700 fosas clandestinas, pero hay que hablar que entre el 2019 y el 2023 se localizaron al menos más de 1,800 fosas clandestinas, que es esto justamente, que es lo que representa el 49% más de los registros desde el 2006. Estamos hablando de que desde el 2019 se ha tenido un incremento muy grande y que el 70% de las fosas clandestinas sí se encuentran en por lo menos 10 estados de
México y al menos en 600 municipios del país, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues tenemos a Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Zacatecas y desde luego Jalisco, pues que representa un grave problema, no solo en lo que está pasando ahorita, sino que lo que ha estado sucediendo en últimos años. Qué bueno que sacas ese tema, Carla, porque también habremos de hablar en otra ocasión, porque yo creo que hoy no es el momento, de la cifra negra de personas desaparecidas, asesinadas y de fosas en los últimos 70 años en nuestro país, porque ahí se desaparecía a través de los escuadrones de la muerte, en esos vuelos de la muerte, a la disidencia política. No lo olvidemos, por parte del PRI. Camila Martínez del Moreno. Sí, completamente de acuerdo. Creo que hubo un momento muy grave en nuestro país, hay de desapariciones todavía, pero hubo un momento donde no se buscaba a estas personas, ¿no? Y me parece que a partir de un caso tan terrible, donde vimos una terrible impunidad, donde vimos a las autoridades pues queriendo impedir las investigaciones, como fue el caso Ayotzinapa, ¿no? Es que empiezan a aparecer todas estas fosas, ¿no? Entonces, pues eso muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en el centro de sus prioridades el tema que vemos hoy en Jalisco, ¿no? No solamente haciendo las declaraciones de recibir a las madres y los padres buscadores, que me parece indispensable, sino también a través de una serie de reformas e iniciativas que se están haciendo para fortalecer, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda. Lo hablábamos la vez pasada que teníamos el debate, la coordinación de las fiscalías, que es indispensable, porque, claro, si tú tienes un desaparecido en Juárez, ¿no? Y de repente aparece su cuerpo en otro estado de la República, no había manera, ¿no?, de tener esta coordinación. Que se hagan públicas también, es indispensable esa reforma para que se hagan públicas los datos que tienen las distintas fiscalías, ¿no? Y sí, sumarme un poco a lo que decía Sofía Margarita con respecto a estas campañas terribles que vimos en el Senado de la República, y también con personajes que fueron, por ejemplo, como Javier Lozano, a llevar zapatitos al Zócalo, ¿no? Siendo que, bueno, Javier Lozano estuvo involucrado en el gobierno de Felipe Calderón justo cuando empezó el cártel Jalisco Nueva Generación, pero además lo recordaba la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, el día de hoy en un podcast que tenemos, ¿no? Cómo fue un personaje que dio carpetazo al caso de Pasta de Conchos, ¿no? Que abandonaron completamente ahí a las personas que habían sufrido un accidente laboral, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como esa indignación selectiva, creo que estamos ya muy cansados de eso. No, voy, Itzel Arellano, contigo, a reserva de que quieras responder. Sí, rapidísimo. Vas con eso, ni te pregunto otra cosa. Rapidísimo. No. Digo, tengo muchas cosas que decir, así que voy a intentar ser muy puntual. La primera es, yo de verdad celebro el llamado de Sofía a que esto sea que sí vamos a hacer todos con la situación que tenemos enfrente. De inicio decir, bueno, entonces para empezar, no armemos un show de esto diciendo que somos transparentes y que vamos a abrir y que vengan todos los medios de comunicación para controlar la narrativa, porque aparentemente eso es lo que le preocupa a este gobierno. No le está preocupando encontrar a los desaparecidos, no le está preocupando saber qué pasó, lo que le preocupa es controlar la narrativa de lo que está sucediendo. Rapidísimo, nada más para responder lo que estaba diciendo Camila. ¿Cuáles son las similitudes de este caso con el caso Ayotzinapa? Pues sí, complicidad de las autoridades locales y federales en algunos casos con el crimen organizado, omisiones y negligencias en las investigaciones iniciales, que también sucedió, el impacto social y mediático nacional e internacional, y además de todo, la respuesta tardía y el manejo político de la narrativa por parte del gobierno federal. Por último, celebrando y uniéndome a este llamado de qué sí vamos a hacer, quiero hablar de lo siguiente. Hoy el Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados presenta una serie de iniciativas para aportar en este sentido. Es decir, nosotros no solo estamos criticando, sino que estamos haciendo propuestas concretas de cómo podemos empezar a resolver esta situación. La primera, pena máxima contra cualquier político o funcionario público relacionado con el crimen organizado. Claro, lo que habría que hacer es atender las causas. 30 segundos, Itzel, por favor. Ahorita los escucho yo a ustedes. Yo estuve callada a sus intervenciones. Segunda, pena máxima al reclutamiento a niños, niñas y adolescentes. De verdad, no puede estar sucediendo que el crimen organizado, por ir a buscar un trabajo, te tenga recluido y te obligue a asesinar personas y algunos otros horrores. Y por último, una comisión de búsqueda para desaparecidos en la Cámara de Diputados, y que por cierto también se intentó en la Cámara de Senadores hoy, y que lamentablemente los diputados del oficialismo, Morena, PT Verde, se terminaron saliendo y reventando la sesión, llamando a quórum cuando habían dejado su espacio de trabajo para no votar esta comisión. Entonces, pues lo que sí se tiene que decir es que uno no puede resolver un problema si no reconoce que existe. Y el tema es que esto existe y esto está pasando en México, y que lamentablemente al gobierno le importa más construir una narrativa que les permite estar a salvo y mantener el poder, que de verdad preocuparse por la gente. Camila Martínez, voy contigo rápido con Sofía Margarita. Levantaste la mano hace unos minutos. ¿No está reconociendo el gobierno de México lo sucedido, lo que pasa y las investigaciones en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco? No, por supuesto. A ver, yo creo que la Fiscalía General de la República, yo celebro además la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum, que se está coordinando con el
gobierno estatal de Movimiento Ciudadano, con el gobernador que había toda la disposición para trabajar. Creo que esa es la posición que deberíamos de ver en casos como estos y que desafortunadamente en muchos casos anteriores no habíamos visto, digamos, durante otros gobiernos. Pero sí decir que estas propuestas que hace el PAN nos demuestran que siguen sin entender, 40 ¿no?, segundos. cómo entender la situación. El punitivismo no sirve de absolutamente nada. Lo que Y hay que hacer es abrazarlos, tener ¿eh? una atención a No las está funcionando. causas tan indispensables. Los abrazos son para los jóvenes, cosa que ustedes jamás entendieron con No, su guerra para los contra el narco, delincuentes. donde 30 muchos segundos. de los asesinados fueron jóvenes. Dejar libre A mí no a se me va Ovidio, a olvidar, abrazar a la mamá del yo te escuché, Chapo. yo te escuché. A mí no se me va a olvidar Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Nuevo León, a quienes 20 asesinaron durante la segundos. guerra contra el narcotráfico. Dijeron que estaban armados hasta los Todos dientes. los Llegó hombres y Felipe Calderón mujeres y a hombres decirle asesinados en a este las mamás sexenio. de esos jóvenes que sus hijos estaban armados hasta los dientes. Eso no es atender las causas. Eso es querer incriminar a jóvenes nos que enfocamos- simplemente Sofía quieren una Margarita, por oportunidad para favor, estar se nos está pasando. acabando el programa. A ver, pues yo me sumo a la idea de que tenemos que proponer cosas. Aplaudo que la presidenta haya hecho de la mañanera un espacio para proponer una serie de estrategias. Creo que una de las observaciones que en Movimiento Ciudadano hemos hecho y vamos a hacerle mucho hincapié es que sí creemos en la autonomía y creemos que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrían que ser autónomas justamente porque tenemos que brindarle a las familias un pasito de distancia de un gobierno o varios gobiernos o muchos gobiernos, todos incluidos, que les hemos fallado. Entonces, para nosotros es prioritario que entendamos ese tipo de demandas, digamos, de la ciudadanía. Y yo sí reitero y cierro de 20 verdad segundos. diciendo que tenemos que subir el nivel del debate. Es increíble que estén usando los espacios de toma de decisión para colgar lonas, acusando a una u otra fracción, cuando de verdad la Gastando cola dinero que les para pisen es del posicionar tamaño, hashtags. literalmente, del tamaño de, pues no sé, de aquí, yo creo que en Baja California Norte, o sea... Carla Sánchez. Bueno, pues las pruebas de todo lo que está aconteciendo, me parece que las pruebas es lo más importante de lo que podemos hablar tanto a favor como en contra. Aplaudo yo la buena iniciativa que están comentando. Hay pues una voluntad ahí, pero la verdad yo les aplaudiría cuando encuentren la verdad, cuando hablen con las víctimas, cuando no les nos abran aplaudas, estos pónganse ustedes espacios, también a trabajar cuando abran en estos eso. espacios en específico para las víctimas O que el PRI y explique, las ya, escuchen. ya, ¿Me dejan sí, terminar? 30 segundos, Carla. No hay que contener la narrativa, lo has dicho muy bien, pero hay que hablar con la verdad. Vuelvo, la veracidad, pero creo no que es verdades lo mejor históricas. que No hay verdades ahorita. como las que Lo inventaron importante es que ahorita. ahorita asuman la responsabilidad los gobiernos. Les incomodan las lonas, pues es meramente la verdad. Es lo que está No nos pasando en incomodan este las momento. lonas. Bueno, lo están diciendo Nos en este incomoda su momento. mediocridad Lo discursiva. están diciendo en este Eso nos momento y incomoda. la narrativa ahorita es señalar la responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y ¿Sabes qué federales, lonas me que incomodan? se Las señale 15 segundos, absolutamente Camila todo, Martínez. nadie se Esas señala lonas me absolutamente todo lo que ha Queremos la pasado verdad, hasta ahorita. queremos la verdad, pero no queremos una verdad histórica como la que inventaron en Ayotzinapa, donde había un fiscal que decía que ya estaba cansado. ¿Y qué dijo el fiscal Eso no el día está de ayer? sucediendo El en caso fiscal de del día de ayer no nos dio respuestas, Camila. Porque no no nos dio hay respuestas. Está iniciando la Hay un Le proceso acaban de entregar la investigación al Sí. fiscal general. No, no Carla se Sánchez señala del entregadas las PRI, pruebas. Itzel Arellano del PAN, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano.